Expertos e investigadores de la Universidad, el Archivo Histórico Nacional y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se dieron cita el pasado sábado en el Museo del Pósito para participar de una nueva edición de las Jornadas de Historia promovidas por el Ayuntamiento criptanense. Bajo el título Campo de Criptana y las órdenes militares en La Mancha, los ponentes realizaron varias disertaciones a lo largo de todo el día en las cuales indagaron sobre la existencia de caballeros y privilegios en nuestro municipio. Precisamente el profesor de Historia del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y organizador de estas jornadas, Pedro Andrés Porras, declaraba que el municipio había sido en el siglo XVI uno de los más brillantes de la zona y que esta afirmación se podía realizar gracias a la extensa documentación que existía en el archivo histórico local. Básicamente sobre el pueblo, pero salvo una que va a tratar en general de los caballeros de órdenes militares procedentes de La Mancha, porque lo curioso es que La Mancha era de órdenes militares, pero dio muy pocos caballeros. Los caballeros eran de fuera y esta ponencia va a ser sobre ese tema. Los demás vamos a tratar fundamentalmente sobre la historia del pueblo. Es un pueblo que pasa por distintas coyunturas muy extremas, está a punto de desaparecer en un momento determinado, luego sufre un grandísimo incremento a costa de los pueblos vecinos y se convierte en un emporio que, claro, tiene la desgracia de encontrarse con que Alcázar es una gran población al lado, ¿no? Pero por lo demás hubiera tenido otro destino todavía más grandioso si no hubiera tenido esa vecindad tan cercana, pero dentro de la Orden de Santiago es un pueblo muy interesante y sobre todo tiene un siglo XVI muy, como diríamos, esplendoroso. Y sobre todo que un pueblo como este, que tiene tanta documentación conservada, permite hacer un estudio del pasado pues muy certero y muy detallado. Porras fue el encargado de inaugurar las jornadas con una ponencia titulada Alcahuetas, hechiceras, travestidas y zoófilos en campo de criptana en el siglo XVI. A continuación, la jefa del Departamento de Referencias del Archivo Histórico Nacional de Madrid, Esperanza Drados, informó sobre los documentos sobre campo de criptana en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Y ya por la tarde, Francisco Fernández, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presentó la ponencia Los Caballeros de Órdenes Naturales de Tierras Manchegas, siglos XVI-XVII, y el jefe del área de referencias y difusión de la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional en Toledo, Miguel Fernando Gómez Voz Mediano, ofreció una conferencia sobre los moriscos granadinos en campo de criptana durante el Siglo de Oro. La jornada culminó con la presentación del libro Privilegios y provisiones de la Villa de Campo de Criptana 1223-1556, cuyos autores son Pedro Andrés Porras y Vicente Aparicio. Así pues, unas charlas muy interesantes que, según manifestaba el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, siguen ahondando en el objetivo con el cual nacieron estas jornadas, que no era otro que seguir conociendo nuestra historia para conocernos así a nosotros mismos. Quien no conoce la historia no se conoce a sí mismo. Y la verdad es que conocer la historia a través de un elenco de profesionales como los que hoy vienen aquí, de catedráticos, de gente que ha estudiado tanto, sobre todo la Orden de Santiago, como don Pedro Andrés Porras Arboledas, hombre conocedor, yo creo que será el mayor conocedor de la Orden de Santiago en nuestro país y yo diría que en toda Europa, pues la verdad es que para nosotros es un lujo tenerlo en campo de criptana. Y luego además no solamente es esta ponencia, sino que gracias a esta ponencia pues es el desarrollo de un trabajo hecho por él y por un equipo de colaboradores que él tiene, como Vicente Aparicio y otros más, que han indagado muchos en la Chancillería de Granada, en el Archivo Histórico Nacional, en nuestro archivo que lo han mirado en profundidad, en el archivo de Alcázar de San Juan, que viene mucho, pero yo también he podido comprobar, como han podido ver, en el archivo de Corral de Almaguer, pueblo también muy importante en aquella época, hay Infantes, Villanueva de los Infantes, donde hay algunos privilegios que se nos conceden en esas villas y desde luego, bueno, pues conocer la historia a través de ellos será todo un lujo. En definitiva, una edición brillante que augura la celebración de próximas citas de estas características en poco tiempo.